La revolución digital es un tema que genera opiniones divididas en espacios políticos, económicos y empresariales. Busca que el Estado asuma políticas que ayuden a gestionar soluciones a los diferentes retos que el mundo digital plantea, como cambios en los nuevos puestos de trabajo, trabajos que quedarán obsoletos y en la forma como nos relacionamos. Pero, ¿qué es la revolución digital y qué son los cambios culturales? Para hablar de cambios culturales, traeremos lo que nos dice Walter Dietrich en su video sobre comunicación, cultura y sociedad. Escuchémoslo. Entonces vamos a hablar del cambio cultural. Tengamos en cuenta entonces que toda cultura cambia. El cambio cultural se puede dar porque se acepte, porque una cultura lo acepte, o se puede dar de manera impuesta. Ahora vamos a ver que cuando se encuentran dos culturas se puede dar un encuentro de culturas o se puede dar un choque de culturas, ¿sí? Pueden ser cualquiera de las dos maneras. Vamos por la manera menos traumática, si se quiere, que es un encuentro de culturas. Se encuentran dos culturas diferentes y allí se da un proceso de intercambio que se conoce como transculturación. Esto es un proceso de intercambio, digamos, fructífero, es decir, se encuentran dos culturas y se van intercambiando sus costumbres. No sé, un ejemplo en la zona del litoral o en la zona de Paraguay, la incorporación de las verduleras, del arpa, de instrumentos que hoy se utilizan para el chamamé y que llegaron desde Europa. Allí se dio un encuentro cultural que produjo esa transculturización. Ahora, está la posibilidad de que exista un choque de culturas, como por ejemplo pasó en la conquista de América. Cuando se da un choque de culturas, una cultura se impone por sobre la otra. Puede ser mediante la fuerza o también puede ser por poderío económico. Pensemos un ejemplo de choque de culturas por la fuerza, la conquista de América. Llegaron los españoles aquí y sometieron a los pueblos originarios merced a los ejércitos, ¿sí? Pensemos un choque de culturas por poderío económico, como la cultura de los países centrales, por ejemplo Estados Unidos, impone costumbres culturales al resto del mundo. McDonald's, la Coca-Cola, hasta en buena parte del mundo hoy se celebra Halloween, que es una costumbre que no nos pertenece. Esto tiene que ver con un choque de culturas, son cuestiones impuestas. Cuando se da un choque de culturas, por la fuerza se impone una cultura, se produce primero un proceso de deculturación, se llama, es decir, se va perdiendo, se va sacando, borrando la cultura que ese pueblo tenía, ¿sí? Se le van borrando esos rasgos. Por ejemplo, la conquista de América. Viene, se somete a los pueblos originarios y se le va sacando todo rasgo de su cultura, ¿sí? Y luego viene un proceso de aculturación, es decir, se le impone otra cultura diferente. Se borra, se decultura la que tenían y se acultura, se les pone una cultura nueva, impuesta. Ejemplo, en la conquista de América cuando se impuso la religión católica y se impuso las costumbres que traían los españoles. Y se borró la cultura de los pueblos originarios. Ahora bien, sintetizando todo, después de que se da en un encuentro de culturas, de un intercambio pacífico si se quiere, o se da un choque de culturas, que es cuando una cultura se impone sobre la otra, se termina generando algo que se llama sincretismo cultural. El sincretismo cultural es cuando los rastros de la cultura anterior permanecen en la cultura nueva, ¿sí? Aún se haga el choque de culturas más violento, como pasó en la conquista de América, siempre hay sincretismo cultural. Hay cuestiones de los pueblos originarios que permanecen, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ritos paganos, el culto de la Pachamama que se sigue haciendo, la festividad del carnaval. Esto, después del proceso de deculturación y aculturación que hizo la corona española y la religión católica, esto permanece. Entonces hay cuestiones que aún permanecen, se llama sincretismo cultural. A veces esto queda muy desdibujado, muy perdido, pero sigue permaneciendo y todo esto junto va dando la forma en la que la cultura va cambiando, por eso nos referimos a este tema como cambio cultural. Bueno. Julio Muñiz, en su podcast Inconfundiblemente, nos habla acerca de lo que es la revolución digital. La revolución digital se define por los avances de la tecnología que hicieron posible pasar de plataformas mecánicas y análogas a plataformas digitales para distribuir información.
Hoy es posible trasladar todo tipo de datos de un lugar a otro sin la necesidad de hacer operaciones tangibles ni mover materiales físicos. Es este proceso de convertir piezas analógicas en secuencias de números lo que permite que se pueda transferir dinero de un banco a otro con la ayuda de una computadora, hacer llamadas telefónicas utilizando un teléfono inalámbrico o realizar una transmisión de televisión con ayuda casi exclusivamente de un teléfono celular. La revolución digital inicia con la invención del transistor en 1947, pero es la estandarización de Internet en los negocios y el desarrollo de la computadora personal en la época de los 80 del siglo pasado lo que la convirtió en un fenómeno de masas. En apenas 60 años, la revolución digital se ha convertido en el fenómeno social más significativo en términos de compartir información desde que se inventó la imprenta. Hoy, todo el mundo desarrollado está conectado gracias a ella, y su influencia ha transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos, trabajamos y conducimos nuestra vida social. La revolución digital continúa moldeando nuestro futuro a una velocidad alucinante y nadie se puede escapar de ella. Los cambios culturales y el Estado son agentes transformadores en la revolución digital, puesto que son la base para la construcción de políticas que mejoren la calidad de vida de las personas. La cultura es lo que nos da la identidad, nuestras costumbres, nuestros códigos, las normas, las tradiciones. Es por eso que el Estado debe garantizar la socialización de la cultura y el acceso de todas las personas a los avances tecnológicos. El rol del Estado debe ser de servir al bien común. Es precisamente ese papel lo que ha justificado la permanente intervención del Estado en la resolución de la problemática social. Sin embargo, aunque el Estado pueda aparecer como la única institución social capaz de alcanzar y sobre todo garantizar la permanencia de este interés común, también es visto como un obstáculo para lograrlo, en particular con referencia a su aparato burocrático.